agradecemos al Señor por permitirnos estar aquí. Vamos a buscar en la Biblia el libro de los Efesios. El libro de los Efesios. En el libro de los Efesios estaremos leyendo el capítulo 1 con su versículo 4, luego el versículo 13 y 14 y luego el versículo 22 y 23. Y se titula: Prepárate que pronto regresamos a casa. Ya Cristo viene. Ya Cristo viene. Dígase a usted mismo: el propósito de Dios se cumplirá en mí y en mi familia, en el nombre de Jesús. Amén. Dígaselo de nuevo. El propósito de Dios se cumplirá en mí y en mi familia, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya lo tienen? Efesios capítulo 1, versículo 4. Y luego que terminemos con el versículo 4, seguiremos ahí mismo en el 13 y el 14, y luego en el 22 y 23. Prepárate que pronto regresamos a casa. La palabra de Dios es leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El 13 y el 14 ahí mismo dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta que la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y ahí mismo dice el 1, 22 y 23: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a las iglesias, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos. Que el Señor le trae este mensaje. Si el enemigo intenta dormirlo, repréndalo en el nombre de Jesús. Porque este mensaje que el Señor nos manda es para que nosotros recapacitemos, para que abramos los ojos, para que no lo dejemos engañar. Sucede que el Señor pone en mi corazón que le explique a cada uno de ustedes de dónde ustedes vienen y hacia dónde vamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero para eso necesitamos evidencia bíblica, porque no es lo que yo diga, sino lo que ya el Padre ha determinado que nosotros sepamos. ¿Qué sucede con eso? Cuando nosotros vamos a hacer un largo viaje, nosotros lo primero, cuando decimos nos vamos de vacaciones, por ejemplo, nos sentamos y preguntamos ¿hacia dónde vamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué tipo de ropa se usa ahí según el clima? ¿Cómo es la comida? Y empezamos a idealizarnos una serie de cosas que tienen que ver con lo que nosotros queremos y el viaje que vamos a realizar. Cada uno de nosotros vino aquí a esta tierra. No fue plan de ninguno de ustedes nacer en ese momento y en ese lugar. Todo es un plan de Dios. E incluso, como cada alimento tiene fecha de vencimiento, asimismo nosotros también tenemos un tiempo aquí en la tierra. Hay personas que creen que se murieron por una enfermedad o por algo. Las personas que mueren fue porque les llegó su tiempo. Por esa razón, antes, cuando no conocía de Dios, vivía temerosa, con temor a que me vaya a suceder algo.
porque yo no conocía el propósito de Dios para mi vida. Yo no conocía que yo vine, ni cuándo me voy. Todas las personas que han partido de esta tierra fue porque le llegó su tiempo, porque el propósito ya se cumplió. Y es importante nosotros aferrarnos a esa palabra de parte de Dios. ¿Por qué digo esto? Imagínense usted, si Cristo viniera ahora mismo, toda esa gente que no van a la iglesia, que no se congregan, que no saben cómo Dios le está diciendo que vivamos, y ellos se creen que están salvos. Y son muchas las sorpresas que se verán. Imagínese usted que usted va para un viaje y la guagua lo deje. ¿Cómo usted se siente? Imagínese usted si el rapto fuera ahora mismo, que todos sus seres queridos se fueron y usted se quede. Imagínenselo. Dios no lo permite. Porque eso va a suceder. El Señor viene pronto. Y el tiempo de los gentiles, ahora, el tiempo de gracia, el tiempo del Espíritu Santo, nos está enseñando si queremos ser enseñados. Porque el Señor quiere enseñarnos, el Señor quiere dirigirnos, el Señor quiere limpiarnos, pero a veces, por nuestra condición carnal, se lo impedimos al Señor. Lo que el Señor quiere en esta mañana, que usted sepa, es que usted se va pronto de regreso a donde usted vive. Pero que de usted va a depender en qué lado de la eternidad usted quiere vivir. Porque son muchas las cosas que estamos viviendo y el Señor quiere que estemos claros en esta mañana. Ustedes han visto que mucha gente ha partido y no han regresado, ¿verdad? Ni van a regresar. Sí. Porque nosotros no somos de aquí. No somos de aquí. Nosotros venimos aquí a la tierra por un tiempo determinado a hacer algo y luego nos vamos. No somos de aquí. Y hay gente que se está aferrando a las cosas de este mundo con temor, pensando que no se va. Usted no es de aquí. Usted es de la eternidad y va hacia la eternidad. Ahora, usted es el que decide si va a la eternidad de la perdición o a la eternidad de la vida que el Señor nos da. Por un ejemplo, cuando nosotros leemos a Efesios capítulo 1, versículo 4, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Óigame, antes de que el mundo fuera fundado, ya cada uno de nosotros existía en el Señor. Cada uno. Y luego llegó el tiempo de que usted naciera, porque cada uno de nosotros vino con propósito. Hay personas que se quitan la vida porque dicen: mi vida no tiene sentido, porque el único que le da sentido a nuestras vidas se llama Jesucristo. Sí. Y cada uno de nosotros vino con un propósito. Cuando nosotros estamos en la universidad, hay un propósito. ¿Cuál es? Ser profesional. Pero si yo en esa universidad lo que hago es que me voy a hacer cosas ilícitas, que ni siquiera cojo clases, aunque dure el tiempo que dure en la universidad, ¿yo me voy a graduar? No, porque yo estoy entretenida en la universidad. Y así es la vida. Cada uno de nosotros vino para cumplir algo. Pero si nosotros nos desenfocamos y andamos en las cosas del mundo, ¿de qué manera se cumplirá el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿Qué sucede con eso? Usted está aquí y no es solo venir a la iglesia. El Señor le puso propósito. ¿Está usted permitiendo que el Señor lo dirija en su propósito? ¿Estamos verdaderamente en la obediencia de Cristo?
porque era como le decía a alguien antes. Hay un hospital y hay médicos, hay enfermeras, hay porteros, hay de limpieza. Pero imagínese usted, si el de limpieza que no estudió medicina se pone a operar a alguien dentro del hospital, ¿saldrá bien esa persona? Si cada uno cambia su rol en ese hospital, ¿funcionará bien ese hospital? No, porque cada uno somos llamados a cosas diferentes. Pero cuando nosotros queremos hacer lo que hace otro, nada nos va a salir bien. Y no vamos a echar hacia adelante. Miramos que alguien hace algo bien y queremos hacer lo que ese alguien hace. Dios no te llamó a eso. Mira a ver qué fue lo que Dios puso en ti para que tú te superes a ti mismo, a ti misma, y puedas ser fructífero en las manos del Señor. Y hacer la iglesia. Cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo tiene una función en la iglesia. No podemos enfocarnos en lo que hace uno y en lo que hace otro. Tenemos que enfocarnos en el propósito que Dios puso en nuestras vidas, que nos trajo desde la eternidad. El Señor nos trajo desde la eternidad. Y no fue a venir a comer y a beber, no. Hay propósitos. Y por eso estamos vivos todavía. Porque el Señor ve que su propósito se cumplirá en nuestras vidas. Pero hay personas que siguen durmiendo allá afuera. Pero no es porque ellos quieren. Es que hay un plan del enemigo para que cuando la trompeta suene, esa persona se quede. Ahora bien, ¿qué dice Efesios capítulo 1, versículo 4? Según nos escogió en Él, hablando que Dios nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ustedes recuerdan que se hizo el jardín del Edén. Todo era santo, todo era bonito. Ahí no había nada malo, porque lo que Dios crea, lo crea bueno. Pero entonces, al ser tirados los demonios del cielo por su desobediencia, ellos vinieron a actuar en contra de la creación de Dios e hicieron que Adán entregara su dominio por la desobediencia. Y de ahí el mundo vino a ser una pesadilla. Pero nosotros venimos desde la eternidad y hacia allá vamos. Pero dependiendo a quién le sirvamos, es que o nos espera la muerte eterna o la vida eterna. Pero son dos caminos que nosotros debemos elegir uno. Y eso lo va a elegir según nuestras acciones. Nuestras acciones, no lo que yo diga, es lo que ustedes ven que yo vivo. Porque hay mucha gente que habla de Dios, pero anda muy lejos de Dios. Dice la palabra de Dios, de labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Qué dice? El versículo 13 y 14 del capítulo 1 de Efesios, para darle continuidad a esto. Porque ya yo sé de dónde vengo. Yo vengo de la eternidad porque mi espíritu no muere. Lo que muere es el cuerpo, pero su espíritu no muere. Pero ¿qué sucede con eso? ¿Quién es nuestro ayudador aquí en la tierra? Recuerden que cuando Jesús partió al cielo, dijo que no iba a dejar a quién, a un paracleto. Dijo que no iba a dejar un ayudador, que nos iba a guiar a toda verdad. Y que es el que intercede por nosotros con gemido indecible ante el Señor, porque a veces no sabemos cómo pedir. A veces estamos en una situación y le pedimos a Dios que nos quite esa situación, pero no conocemos ni nos detenemos a pensar que el Señor quiere que yo logre en medio de esta situación. ¿Qué el Señor me quiere enseñar por esta situación que yo estoy atravesando? Sabemos que quien permite lo que nos pasa es el Señor, pero quien lo ejecuta, ¿quién es? Es el enemigo. Y lo podemos ver en el libro de Job. El enemigo vino a destruir y Dios lo permitió porque había propósito poderoso. Y el Señor quiere que usted sepa que en su vida hay propósito poderoso.
Muchas veces entendemos que nuestra familia es lo más importante que tenemos en esta tierra. Y el Señor quiere que usted y yo sepamos que lo más importante que tenemos se llama Jesucristo. Nosotros nacimos solos, ni nacimos con hijos, ni nacimos con padres, no nacimos con tíos, no nacimos con nadie. Ellos nos concibieron los padres, pero quien nos depositó ahí fue el Señor. Y es tan tal que nacimos solos, pero luego viene un apego. El Señor me regala personas por un tiempo para que me ayuden en el propósito que Él tiene conmigo aquí en la tierra. Y para eso me pone hijos, para eso me pone padres, me pone hermanos, me ponen amigos, me ponen vecinos, y creemos nosotros que ellos nos pertenecen. Ellos no nos pertenecen, ni nosotros mismos nos pertenecemos. Pues dice la Biblia que nosotros no podemos jurar ni siquiera por un pelo de nuestra cabeza, porque no es nuestro. Que nosotros no podemos cambiar nada de nosotros, porque nosotros no somos de nosotros. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos, sino que el Señor nos ha creado. El Señor nos ha creado. ¿Qué sucede con esto? El Señor nos pone personas para que por un tiempo caminen con nosotros. ¿Acaso nosotros no vemos que desde nuestra infancia empezamos, conocemos personas, la dejamos atrás, vienen otras, y como que va un ciclo como cambiando? A veces nos entristecemos porque alguien que amamos se va. Lo que no nos damos cuenta es que ya el propósito que esa persona vino a hacer en mi vida terminó. Muy posiblemente el propósito de mi mamá fue darme a luz. El propósito de mi mamá fue mantenerme, darme ejemplo, enseñarme de Dios. Ya ella cumplió. El trabajo está hecho. Cuando usted cocina y ya tiene el resultado de la comida, usted sigue cocinando ahí mismo, ¿no? Ya usted se detiene a comer. Cuando una planta da fruto, sigue ahí mismo, ¿no? Hay un tiempo de reposo, hay un tiempo de descanso. Entonces el Señor quiere que sepamos que de la persona que nosotros tenemos que depender es de nuestro ayudador. Él es quien nos trajo aquí. Él es quien es el plan que se llama Jesucristo. Todo lo que nos rodea no nos pertenece. Ni usted decide cuándo venir, ni usted decide cuándo irse. Porque le pertenecemos al Señor. Y por eso el Señor nos habla que debemos de tener un corazón agradecido. Porque lo que Él nos ha dado no es para sufrir, es para agradecer. Hay muchas personas que no tienen nada y otros lo tienen todo. Y el que no tiene nada está deseando el que el otro tiene. El que tiene ni siquiera lo valora. Hay mujeres que quieren hijos y no pueden. Pero hay otras que tienen los hijos y no les importa. ¿Qué sucede con eso, iglesia? Lo que el Señor nos da es lo que necesitamos. Lo que el Señor nos quita fue lo que ella cumplió con su propósito. Pero debemos de saber que nuestra ayuda viene de Dios. Nosotros no podemos pensar que para estar bien vamos a depender de fulano, de mengano. Nosotros tenemos que saber que para nosotros estar seguros y para nosotros estar bien, debemos de contar ¿con quién? Con el Todopoderoso. Hay personas que se sienten solas en este mundo. Hay personas que porque mamá se murió, porque papá se murió, porque mi hermano, porque cualquier gente se murió, se siente vacía y sin camino. Pero ¿quién fue que te creó? Fueron ellos. ¿Quién te sustenta? Son ellos. Quien te sustenta es Dios. Y Dios quiere que tú sepas que de Él es que tú tienes que depender. Y que a Él es que tú tienes que amar. ¿Tú sabes por qué? Porque yo soy madre de mis hijos. Pero yo no me acuerdo con ellos. Yo no me levanto con ellos. Yo no ando con ellos. ¿Ustedes saben quién anda con ellos? El Todopoderoso. ¿Por qué yo tengo que adorar y glorificar a Dios por encima de quien sea? Porque el único que no me deja ni me desampara se llama Jehová de los ejércitos. Miren, cuando yo me acuesto, el Señor está ahí velando por mi sueño. Cuando yo me levanto, el Señor está ahí velando por mí. Cuando yo salgo
es a Dios. Porque donde el hombre no entra, ahí está Él. Amén. Donde el hombre no va con nosotros, ahí está Él. Por más que yo ame a mis hijos, yo no los puedo proteger como Dios los protege, porque son de Él. Sí, Señor. Aunque amemos nuestra familia, Dios la ama más que nosotros, porque Él es el Padre, Él es el Creador. Amén. Pero el enemigo quiere venir a traer raíz de amargura y de preocupación cuando no es verdad. El Señor ama más a mis hijos que yo. Incluso Él anda con ellos 24/7, cosas que yo como madre no puedo hacer aunque quisiera. Amén. Y de todo los peligros lo guarda el Señor. Entonces, nosotros tenemos que saber que tenemos un ayudador. En este caso, el Señor nos dejó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla, nos aconseja, nos enseña la palabra, nos dirige. Nosotros vinimos de la eternidad y no estamos solos, tenemos gente que nos ayude, espíritu que nos ayude. Y cuando Dios quiere que alguien nos ayude, Él pone ese sentir en el corazón de alguien para que venga en nuestro auxilio. Pero nuestra dependencia no puede estar encima de una persona, encima de un arma de fuego o arma blanca, encima de un policía o de un seguridad, porque ellos son carne igual que usted. Nuestra protección y nuestra dependencia tienen que estar afianzadas sobre la roca. Tenemos que estar guardados por el Señor, pero es que nuestro corazón tiene que creer eso. En nuestro corazón, en nuestra alma, porque nuestro espíritu está claro que Dios es real. ¿Qué dice el versículo 22 y 23 del capítulo 1? Porque nosotros somos poderosos en Cristo Jesús. Nosotros tenemos poder. Y aparte de que el Señor hoy quiere decirle a usted que vino de la eternidad, que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, también el Señor nos viene a decir en esta mañana que nosotros somos poderosos en Cristo Jesús. Y vamos a leer por qué somos poderosos en el Señor. Revisen el versículo 22 y 23 del capítulo 1 del libro de los Efesios. Oigan lo que dice. Amén. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Estamos hablando de Jesucristo. Cuando lo clavaron en la cruz del Calvario. Cuando sacrificó su vida por nosotros los pecadores. Cuando se hizo maldición en esa cruz para libertarnos a nosotros. Cuando Él tomó todos nuestros pecados, nuestros delitos, nuestras enfermedades y las clavó en la cruz con Él. De ese que nosotros estamos hablando en este momento. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Estas cuatro paredes? Somos nosotros. Gloria a Dios. El Señor sometió todas las cosas y nos dio el poder. Por eso es que hay una parte en la Biblia y dice que estas señales seguirán a los que creen. Que en mi nombre, dice Jesucristo, echarán fuera demonios. En mi nombre orarán por los enfermos y ellos serán sanos. En mi nombre hollarán serpientes y escorpiones. ¿Pero por qué? Porque ya Él venció. Ya la guerra que nosotros tenemos, dice la Biblia, que no contra carne ni sangre. ¿Contra quién? Nuestro problema no con la gente. Son con los instrumentos que el enemigo usa para dañarnos. Pero nosotros tenemos poder. ¿Y dónde radica ese poder? En el nombre de Jesús. En la sangre de Cristo. Si usted está pasando por una situación, dice la Biblia, que todo lo que nosotros pidamos en el nombre al Padre, en el nombre de Jesús, creyéndolo, será hecho. Amén. Oiga como el Señor nos está guiando para que nosotros sepamos que no tenemos que hacer grandes cosas, que ya nosotros tenemos el poder. Pero úsalo. ¿De qué me sirve tener una espada que Dios me entregó si yo no creo en ella? Si yo no la uso, si yo me pongo a llorar cuando Dios me dio el medio para que yo sea victoriosa. Debemos de estar conscientes quiénes somos, de dónde venimos
indiferencia, sin seguridad, nos sentimos solos, como que ya no hay forma, como que ya no hay ayuda. ¿Por qué si ya Dios nos lo entregó? Pero algo dice la Biblia, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si yo no sé quién es Dios, qué Él puso en mí y de qué manera yo puedo usar lo que Él puso en mí, aunque yo me pueda defender, no lo voy a hacer porque yo no sé. ¿Y usted cree que la casa orando yo iba a saber eso? No es que uno no ore, pero hay que congregarse. Porque cuando nos congregamos, el Señor nos va enseñando pautas que nosotros necesitamos para poder vencer en esta tierra mientras estemos aquí. Si no lo conocemos, señores, padeceremos más. La iglesia el Señor la fundó para que todos comamos alimento celestial, que es la palabra de Dios. Pero si nosotros no confiamos en estar en la casa, por más que oremos, no seremos tan efectivos si no conocemos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Si ya yo sé que el Señor venció, que el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es el Alfa, que Él es el Omega, que Él es Jehová de los ejércitos, que Él es el principio y el fin, que nadie está por encima de Él y que todo Él lo sujetó y que me dio ese poder a mí, ¿quién me puede hacer frente a mí? ¿Quién le puede hacer frente a usted? Nadie. Porque Jesús dice aquí en la Biblia, el Señor nos dice aquí en la Biblia, que Él nos dio ese poder a nosotros, su iglesia. Y nosotros lo tenemos. Lo más difícil lo hizo el Señor, que fue morir en esa cruz y derramar su sangre por cada uno de nosotros. Mire qué fácil Él nos la puso. Que en cualquier situación solamente debemos de pedir al Padre en el nombre de Jesús. Y creyendo será hecho. Pero debemos de pedir conforme al corazón del Padre. A veces pasamos por situaciones que pedimos como no es posible. A veces alguien nos hace daño y le pedimos a Dios que le pase algo. ¿Usted cree que Dios va a oír eso? Porque también nosotros tenemos que pedir sabiamente conforme a la voluntad del corazón humano. Ahora ya yo sé de dónde vengo, ya yo sé quién camina conmigo, ya yo sé el poder de dónde radica, ya yo sé que si Dios es por un enfermo y se sana, no soy yo. Es que yo como vasija del Señor, Él me usó para que yo pudiera orar por alguien. Pero el poder es de Dios y está en su nombre y está en su sangre. Pero ¿dónde voy? ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Quién me dice quién es nuestro enemigo? Satanás y sus demonios. Ellos son nuestros enemigos. Le voy a leer algo en Juan 10:10. Dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir, dice Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque el Señor nos trae esa palabra. Cuando Él creó el jardín del Edén, cuando Él creó todas las cosas, incluyendo al hombre, Él le dio toda autoridad al hombre para que se enseñoree sobre todo lo que había en el jardín. El Señor no quita, el Señor da. Y Él creó ese jardín maravilloso. Pero hubo un problema ahí. Satanás, el Señor lo reprenda, fue tirado de allá del cielo a todas partes, porque Él quería igualarse a Dios. Y lo envidioso no cabe en ninguna parte. No cabe. Y aquellos que quieran igualarse a Dios, tampoco. Y
Y él quería recibir adoración porque hay mucha gente que quiere parecerse a Dios, que le hace un favor a alguien y cree que es eternamente y para siempre. Y usted tiene que estar agradeciendo a esa persona todos los días como que es Dios. Eso no es así. El Señor toca a una persona para que te ayude, no significa que tú tienes que estar agradecido eternamente y para siempre. Es cuestión que yo te humille. Está bien que debemos de agradecer y orar por la persona que nos ayuda. Pero tú me ayudaste porque Dios te mandó. Porque el Señor puso algo en ti para que tú me lo entregues a mí. Y yo tengo que agradecer a Dios por tu vida. Y tengo que orarle a Dios por ti. Porque tú fuiste un instrumento que Dios usó para venir a traerme algo agradable en mi vida. Pero hay personas que le hacen un favor a uno y se lo sacan en cara en todas partes. ¿Qué tú hiciste? Tú no hiciste nada, porque dice la palabra de Dios que si nosotros hacemos algo con la mano derecha, que no se entere la izquierda, porque si no, ¿qué recompensa tendremos? Ya la recompensa la dio el hombre. Ahora, ¿usted está buscando la recompensa de Dios o la recompensa del hombre? Pero volviendo aquí al punto, nos dice a nosotros que el enemigo vino a robar y como tal, le robó la autoridad que Adán tenía en ese jardín de Edén. Y después que le robó la autoridad, entonces empezó a traer pecado sobre las personas. Mira cómo Caín mata a Abel. Ahí empieza entonces las divisiones. Ahí entonces ya cada quien coge por su lado, porque ¿qué es lo que hace el enemigo? El enemigo anda buscando robar lo que Dios te dio. El enemigo anda buscando robar el gozo, la salud, todo lo que Dios te dio, anda buscando cómo robarte. Porque él sabe que ya fue juzgado y lo que le espera es el infierno. ¿Y qué está haciendo? Mirando donde hay un hijo de Dios para ir a atacarle en tentaciones porque no lo puede tocar. Así como atacó a Job, así como tentó para que él maldiga, así cada día nosotros, cuando vivíamos en el mundo, le pertenecíamos al enemigo y caíamos en todas las tentaciones porque no conocíamos la luz. Pero cuando ya nosotros venimos a Cristo, cuando ya nosotros confesamos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, ahí se nos la deja. Porque ya le dijimos a Satanás, no te queremos, renunciamos a ti, te rechazamos. Nosotros le servimos a Jehová de los ejércitos, nosotros le servimos a un Cristo vivo. Y él dice, espérate que yo no puedo perder esta alma. Esta alma yo me la tengo que llevar conmigo al infierno, porque yo vine a destruir todo lo que Dios creó. Y como yo vine a destruir todo lo que Dios creó, pues yo tengo que atacar a esta gente para que no alcance la salvación. Yo no pude evitar que Jesús se crucifique en la cruz del Calvario. Ya yo no pude evitar que esa persona diga que Jesús es su Señor y Salvador. ¿Qué yo haré para que esa persona, cuando suene la trompeta, cuando Cristo venga por su iglesia, no se vaya? Él es un plan. El propósito de él es que usted crea que él no existe, para que todo lo que a usted le pase, usted no busque la solución y usted crea que pasó porque pasó o pegarle la culpa a alguien. Eso no es verdad. Lo primero que tenemos que saber es que Dios es real. Lo segundo que tenemos que saber es que el enemigo es real y fue desterrado del cielo. Y lo tercero que tenemos que saber es que él es nuestro enemigo. Y él, como nuestro enemigo, no descansa. Él todos los días anda buscando cómo hacernos caer en tentación, cómo pecar en contra de Dios, cómo nosotros perder esa salvación tan grande. Eso es lo que el enemigo anda buscando diariamente en nosotros. Pero ¿qué hizo el Señor cuando nosotros dijimos que Él es nuestro único Señor y Salvador? Vino entonces el Espíritu Santo dentro de nosotros. El Señor resguardó a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar firmes en su presencia. Para que todo ataque no nos toque. Y si nos toca, sea para su gloria y su honra, porque Él nos levanta. Dice la palabra de Dios, si Él te ve se cae justo, ¿no? Jehová lo levanta. Pero usted tiene un enemigo. ¿Qué usted va a hacer con ese enemigo? Le va a decir, mira,
Siéntate tú por ahí, que yo me siento por aquí, y entre tú y yo no ha pasado nada. Él quiere que tú te pierdas. Y dice la Biblia que si nosotros no hacemos nada, si nosotros sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, nos cuenta como pecado. Si el Señor nos mandó a reprender el diablo, ¿por qué ya estamos corriendo si ya Dios nos dio el poder y la autoridad para reprenderlo? Porque ya Él venció. Ya Jesucristo venció y nos dio el poder como iglesia para echar fuera demonios, para orar por los enfermos, pero tiene que creerlo porque la Biblia lo dice. Sí, Señor. La Biblia lo dice, iglesia, tú eres poderosa. Tú eres poderosa. No porque tú seas, sino porque tú tienes al Todopoderoso dentro de ti. Gloria a Dios. Dios está dentro de ti. Y no hay cosa que te pase que Él no sepa. Y Él quiere que tú sepas que ya Él te dotó todo lo que tú necesitas. Pero tiene que creerlo en ti. El enemigo está buscando cómo empañar tu entendimiento para que tú no creas. Ya Él no pudo evitar que tú confesaras a Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué está haciendo ahora? Ya que yo no pude evitar que ella venga a la iglesia, déjame yo meterle pensamiento para que no escuche el mensaje. Oiga bien, ya que yo no pude evitar que venga, déjame yo ponerle algo para que ella no se concentre. Pero Dios dijo que si nosotros perseveramos en Él nos ayuda. Dice que aquellos cuyo pensamiento en Él persevere, permanece. Debemos de perseverar en Dios. Debemos de perseverar. ¿Qué sucede con eso? Tenemos un enemigo. Y creemos que estamos viviendo una vida normal. No es verdad. Desde que nosotros nos levantamos, que queremos orar, trae algo o alguien nos pasa algo para que usted no ore como debe de orar. Para que usted no conecte con el cielo. Desde que usted dice que va a leer la palabra, ya que no pudo impedir que usted abra la Biblia, suena el teléfono, alguien lo llama, un pastor allá afuera, hay un ruido. Porque Él está buscando que usted no lea la palabra. Pero ¿qué usted tiene que hacer? Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Pero no estamos hablando de violencia, de tratar mal a alguien, sino de el plan del diablo en contra de nuestra salvación y que nosotros le hagamos frente. Ya sabemos que como hijos de Dios debemos de orar. Como hijos de Dios debemos de leer la palabra, porque si no leemos la palabra, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo sabemos lo que Él dice? ¿Cómo sabemos cómo Él quiere que nosotros vivamos? ¿Cómo sabemos cuál es el camino correcto? Porque ¿por qué tantas historias buenas y malas en la Biblia? Las malas para que usted vea y no copie, y las buenas para que usted siga el camino. Para eso que están ahí. Pero ¿qué hace el enemigo ya que no pudo impedir que usted se bautice? Empieza a traer un espíritu de incredulidad. Que ya usted no cree. Le hace sentir que usted no es apto cuando fue Dios que lo llamó. Le quiere venir a traer una serie de cosas que yo escribí aquí. Le quiere traer indiferencia. Como que a usted no le importe las cosas de Dios. Como que usted se sienta vacío cuando Dios está con usted. Eso lo trae Él para traer división entre usted y Dios. Pero para que usted lo sienta. Porque el enemigo está muchas veces que le abrimos la puerta en el alma y en la carne. Por eso que el Señor hace hincapié en que oremos en todo tiempo. Para no darle paso a que Él entre. Pero Él entra en nuestras almas y maneja nuestras emociones si se lo permitimos. ¿Cómo es posible que si Dios me da 7 días, el 7º día, que yo voy a la iglesia, que el diablo me diga a mí que tú no tienes ánimo, que tú no tienes deseo, que tú tienes sueño, me voy a quedar en una cama si Dios me dio 7 días? ¿Por qué no buscar de Dios? ¿Cómo es posible que yo sé que Dios
entiende hacia dónde va. Hay gente que dice, no, que yo no soy salvo porque yo no mato, yo no robo, usted es desobediencia. Usted sabe a lo que Dios lo mandó a esta tierra. Que porque usted no salga de su casa, usted cree que es salvo. Usted es desobediencia. Porque usted que está vivo, que vino a esta tierra, el Señor puso propósito en ti que tú no estás cumpliendo. Ven desobediencia. Amén. Tenemos que buscar la presencia de Dios en oración, en palabra. Y como dice la Biblia, no dejarse de congregar, como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué Dios nos da este consejo? Porque en la congregación es que nos habla. Hay cosas que no sabemos, que no lo explica aquí. Hay cosas que nosotros alcanzamos madurez espirituales aquí, oyendo la palabra, siendo ministrados por Dios. Pero ¿qué quiere el enemigo? Cuando él ve que ya ni el sueño lo detiene, ni el desánimo lo detiene, ni la familia lo detiene, ni el malo pensamiento le detiene, lo enferma. Le gusta lo que se le quita cuando termine el culto. O cuando usted dijo ya no voy, se le quita. Usted tiene que ser violento, porque Él está dando a usted con todo para que usted, cuando venga Cristo, no se vaya con Él. Es usted que tiene que decidir de que yo tengo que buscar de Dios. Es usted que se tiene que obligar, porque Él está manejándolo a usted, pero quien toma la decisión es usted. El enemigo lo tienta, pero Él no te puede obligar a pecar. Él te presenta la tentación, pero usted es que decide. Y usted tiene que decidir ser salvo. Usted tiene que decidir buscar de Dios. Usted tiene que saber que cada entretenimiento que el enemigo le está poniendo es un tiempo que lo está apartando de la presencia de Dios. Ay, pero cuando yo estoy viendo un programa no me duermo. Ay, pero si yo estoy viendo una película no me duermo. Si yo estoy en Facebook no me duermo. Si yo estoy en Instagram no me duermo. Se lo digo por mí. Se lo digo por mí, porque yo entro a las redes sociales. Yo entro a muchas cosas, a través de la informática, a través del internet. Y no me da sueño ni a bostezo. Y desde que yo me arrodillo, empiezo a bostezar. Y desde que yo me pongo a orar, ahí me doy cuenta cuando el diablo ya está trabajando en mí, para que yo no sea funcional en la mano de Dios. Para que yo no escuche la voz de Dios. Para que yo me duerma y no saque tiempo con mi papá. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando nuestros hijos no quieren saber de nosotros, ni nos buscan, ni nos visitan, ni nos llaman? ¿Se sienten bien? Porque Dios no se siente bien con el trato que le estamos dando. Que somos más felices con lo que el diablo nos da que lo que Él nos ofrece. Y eso se llaman ataques espirituales. Y usted tiene que detener eso. ¿Por qué? Porque eso solamente son cosas que el enemigo usa para entretenerte, para que usted no se prepare, para que usted viva con su lámpara apagada, para cuando venga el novio usted se quede. Es usted que tiene que ser violento, usted que se tiene que aconsejar. Entonces, cuando estoy leyendo la Biblia, ya se me cayó un sueño que yo no había visto cosa igual. Porque ya el enemigo no pudo evitar que yo le abra la Biblia. Déjame darle sueño para que no pueda interpretar la Biblia y aunque lea no entienda nada. Y por eso que hay gente que dice, ay, pero es que yo no entiendo la Biblia. Ay, pero es que yo, señores, esa es la táctica que el diablo usa para mantenerlo a usted lejos de la voluntad de Dios. Entiéndalo, que eso no es normal. A veces no duraban hasta las 2 de la mañana viendo transmisión y no dormían. No. ¿Por qué para las cosas de Dios nos dejamos dormir por el diablo? El Señor nos reprenda. Nos dejamos entretener. Sabemos durar 3 horas en entretenimiento y 5 minutos orando, leyendo la palabra y termine el Señor me duerme. Y cuando usted se vaya, ¿con quién usted va a vivir? Con quien usted decidió darle su tiempo aquí en la tierra. Así que iglesia, abre los ojos. Al que tú más alimentes, ese será que te engordará en tu vida. Si tú estás alimentando tu espíritu con la palabra de Dios, tú vas a vivir de gloria en gloria, aquí en la tierra y en el cielo. Pero si tú decidiste dejarte engañar por el diablo, de no buscar a Dios, de no ir a la iglesia, de no leer su palabra, tú sabes para dónde van, que tú no hayas matado ni hayas robado porque tú estás en desobediencia. Y la desobediencia a Dios no le agrada. El Señor mandó a esta iglesia que se prepare. ¿Se está preparando la iglesia? ¿Está leyendo? ¿Está buscando?
Cristo viene pronto. ¿Acaso ustedes no saben que hasta los científicos tienen un reloj mundial? Y creo que en 89 segundos que está antes del fin del mundo. Hasta los científicos. Este mundo se está acabando. Y ahora que el mundo se está acabando, ¿qué hizo el diablo con los hijos de Dios? Le dio mucho trabajo. Vamos a darle trabajo. Tanto trabajo que no puedo buscar de Dios. Tanto trabajo que no puedo leer la palabra. Que cuando llego a mi casa estoy tan cansada que lo único que puedo acostarme es mi cenar. Y lo decimos con orgullo y Dios mirándonos. Nosotros viviremos una eternidad, iglesia. Hay que sacrificarse ahora si queremos buenos frutos. Si queremos vivir con el Señor, tenemos que sacrificarnos ahora. ¿Por qué digo sacrificarnos? Porque el enemigo lo que no nos conviene nos lo pone en bandeja de plata. Nos lo pone ahí para que nosotros lo cometamos y ofendamos a Dios. El simple hecho de yo no buscar a Dios es una ofensa. Cuando uno tiene un novio que le mandaba una carta, ¿cómo andábamos nosotros con esa carta? Loco por leerla. Y la leíamos 1, 2, 3, 4 miles de veces. ¿Sí o no? ¿Cómo se compara el Señor con la iglesia, con el novio, verdad? Ahí está la palabra, esa es la carta que tenemos. ¿Cuántas veces la leemos al día? ¿Qué excusa tenemos delante de la presencia de Dios? Tu enemigo es el mío y es el diablo. Y él busca entretenernos y meternos en afanes para que nos olvidemos de Dios. Y usted tiene que ser violento. No se deje engañar. Ya Cristo viene. Ya los científicos pusieron que ya son segundos que falta para terminar el mundo. Y miren lo que nos dice la Biblia más adelante. Si ya yo creo en la historia, creo en la naturaleza, ¿por qué yo voy a dejar de creer en Dios? Busquen la razón en su corazón, piénsenlo. Si yo creo en los padres de la patria, existen, ¿verdad? Si yo creo en qué otra cosa, en Gregorio Perón. Si yo creo en las mujeres ferreristas, Juana Salpitopa, todas esas mujeres, ¿qué otra cosa nosotros creemos aquí en República Dominicana? Son muchas las cosas que nosotros creemos. Entonces, ¿qué me impide creer en Dios? Si también el Señor está en la historia. Nadie puede borrar la historia de que Él nació y del sacrificio que Él hizo por toda la humanidad. Está ahí escrito. Nadie puede negar la existencia de Dios. En algún momento hemos sentido su presencia. Y hemos sentido su presencia. Y si ya está escrito en la Biblia y en los libros de historia de que Jesús es real, ¿por qué yo le permito al diablo que me traiga confusión en mi mente para yo no creer en Dios ni en lo que me dice la Biblia? Y nos sentimos culpables que pensamos que nosotros no creemos. Eso es mentira. Es que están engañando nuestra mente para que no creamos, para que seamos fríos, para que seamos indiferentes, para que no amemos la presencia. Ellos están haciendo eso y nos sentimos mal y nos sentimos culpables porque no creemos en Dios. No, es que el enemigo está trabajando para que usted no crea que usted va a ser zapateza. Grítelo. Dice que lo que confesamos con nuestra boca, óigame, nuestro oído lo va a creer. El Señor es real, el Señor existe. Y quizá no lo vemos, pero lo podemos sentir. Lo podemos sentir. ¿Por qué tenemos tanta guerra últimamente? ¿Por qué tenemos tanto ataque? ¿Por qué estamos viviendo una vida tan sombría? La Biblia lo dice que Cristo viene al fin. Oiga lo que dice. El Señor está hablando con sus discípulos y le pregunta al Señor: ¿y cuáles serán esas señales para nosotros saber cuándo tú vienes, cuándo es el fin del mundo? Oiga lo que dice el Señor. Primero, cuando ustedes oigan falsos maestros y falsos cristos, ¿cuántos pastores, predicadores, sacerdotes y todo el mundazo haciéndose pasar por ellos, siendo instrumento del diablo, ustedes no han oído? Son muchos. Hay muchos que se han dicho que yo soy Cristo y se han hecho pasar por Cristo. Hay muchos. ¿Qué otra cosa, qué otras señales nosotros veremos antes del fin del mundo? Dice que oiremos de guerra y rumores de guerra. ¿Qué estamos oyendo? Estamos oyendo.
Luego dice, hambre, terremoto, pestilencia, que cuando veamos eso nos preparemos porque el fin del mundo está cerca, dice la Biblia. Díganme, la semana pasada hubo un terremoto, ¿cuántos murieron? Miren cómo viven muchos países con hambre, miren tanta pandemia con pestilencia, miren todo el mundo cómo se enferma. Entonces, nosotros estamos ya entrando a lo que es la tribulación. La gran tribulación va a durar 7 años, pero ya eso está a la puerta. Nosotros estamos viviendo tiempos de dolor, pero ya la puerta está a punto de cerrar. ¿Qué dice también? Que muchos abandonarán la fe por correr tras el mundo, tras la vanidad. Miren la iglesia. Y no esta. Miren todas las iglesias. Cómo hay personas que han abandonado la fe para irse tras el mundo, pero al fin y al cabo te va a morir y va a vivir una eternidad. ¿Dónde la vas a vivir? ¿Qué otra cosa va a pasar cuando venga el fin del mundo? Que el Señor nos dio eso como evidencia para que nos preparemos. Falsos profetas que enseñarán al mundo. Ustedes no han visto esta iglesia que lo que hablan es de psicología, pero no le hablan de arrepentimiento a la gente. De que todo está bien y no le dicen que Cristo viene, que se arrepienta, que se convierta, que deje sus malas acciones, que deje su pecado, si quiere ser salvo. No, ahora todo el mundo va a una iglesia que el Señor está contigo, que Dios te va a bendecir. Esos son los profetas. Que el Señor ha visto tus lágrimas, que el Señor enjugará tus lágrimas, sí, pero si tú vives una vida en santidad. Porque si tú estás pecando, tú estás muy lejos de Dios. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces la iglesia uno te dice a ti que te arrepientas, que tú te has pecado, que Cristo viene pronto. No le da deseo de ir, porque lo que andan buscando es que lo engañen. Y hay de esos pastores que engañan las ovejas de Dios. Hay de ellos. ¿Qué otros? Veremos traición uno con otro. ¿Cómo están viviendo las familias? Traicionándose uno con otro. ¿Cómo están viviendo los amigos? Traicionándose uno con otro. Ya ustedes no saben qué confiar. Ustedes no saben qué confiar. ¿Por qué? Porque eso es bíblico. Que la maldad se aumentará. Eso es bíblico. Mire la gente como mata a otros sin ningún dolor. ¿Qué otra cosa dijo el Señor? Que el amor de muchos se enfriará. Y encontrarás el Hijo del Hombre cuando venga. Por eso fue que tuvo que acortar los días. Y nuestros días son acortados. ¿Quiénes saben que nuestros días ya fueron acortados? Eso está dicho por los científicos. Ustedes no escucharon que la Tierra sufrió unas situaciones que ya los días son más cortos. Sí. Nuestros días ya son acortados. Y eso lo dijo la Biblia 2000 años atrás. Pasa más rápido el tiempo. Claro que sí. ¿Qué otra cosa, qué otra señal? Que la expansión del Evangelio por todo el mundo. ¿Para qué surgió también el Internet? Para que la palabra de Dios toque el mundo entero. Y cuando ya todo el mundo haya escuchado la palabra de Dios, entonces Cristo viene. Porque si Él va a juzgar a la humanidad, Él no puede juzgar a quien no lo conoce. Por eso que nosotros vivimos escuchando, mira, arrepiéntete que Cristo viene. Y la gente dice, pero Cristo siempre viene. Pero ¿por qué que Cristo no ha venido todavía? Porque no es un Dios injusto. Hasta que la última persona no escuche su palabra, Él le está dando esa oportunidad. Por si esa persona quiere arrepentirse, si esa persona quiere recibirlo, si esa persona quiere vivir una vida en santidad, le está dando la oportunidad. Pero la puerta se está cerrando. Y hay aquellos que escuchan la palabra de Dios y no crean en Él. ¿Por qué dice la palabra así? Porque nosotros decidimos si creer o no. Nosotros creemos muchas cosas que no hemos visto. ¿Por qué si podemos sentir al Señor todavía tenemos duda en nuestro corazón? ¿Por qué? ¿Acaso no vemos un plan del enemigo para confundir a usted? No se deje confundir. Y esa decisión es suya. Es suya la decisión. ¿Qué otra cosa nosotros veremos? El éxodo. Ustedes no han visto que todo el mundo anda cambiando de país en país, critica porque su país es el peor está. Y todo el mundo anda de un país a otro. Y en todas partes estamos igual. ¿Qué otra cosa? La marca de
del 16 al 17, la Biblia dice que a la humanidad le pondrán una marca que nadie podrá ni comprar ni vender si no tiene la marca, el sello de la bestia. Eso es lo que dice Apocalipsis. Ya en China se están poniendo la marca. En algunos estados de los Estados Unidos se están poniendo eso. Y en Estados Unidos lo están poniendo de que para ofrecerle comunidad al pueblo. Dicen que si caen enfermos le pueden ayudar ahí. Que su cuenta nadie la va a robar de esa manera. Comodidades, porque ese sello lo van a entrar ofreciendo cosas buenas para que el pueblo acceda a eso. ¿Por qué sacaron la tarjeta de crédito? Para ir aboliendo lo que es la moneda de los países. Y vamos a llegar a un punto que lo que va a venir es la moneda digital, que ya está. Ya está la moneda digital. Cuando ya se termine todo lo que es papel y moneda físico, ¿con qué usted cree que se va a trabajar? Es con la moneda digital. Y el que no tenga ese chip en su mano o en su frente, ¿qué usted cree que va a pasar? Se va a morir de hambre. Porque ¿qué va a comprar? ¿Qué va a vender? ¿Dónde va a trabajar? ¿Dónde va a poder entrar? Y es una estrategia que el enemigo está usando para gobernarnos nosotros y que nosotros no seamos salvos. Porque ¿cuál es el problema de esa marca? Es que ya nosotros no vamos a tener dominio sobre nuestro pensamiento, sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras acciones, porque eso lo domina nuestro cerebro. Y en punto que yo pongo una computadora, dominar el cerebro de alguien y que haga lo que yo quiero, ya la persona pierde parte de su humanidad, parte de su conciencia. Y son muchas las aberraciones que se cometerán. Pero ¿para qué se está haciendo eso? Ustedes saben que estamos camino a lo que es la formación de un gobierno mundial, donde se desestabilizan todos los países para que puedan contar con una organización que va a ayudar a todos los países. Ya la tenemos, la organización. No me digan su nombre, ustedes saben cómo se llama. Tiene una O, tiene una N, tiene una U. Y ellos se encargan de la salud, de la alimentación, de todo. Y ya hasta la educación. Y como ya tenemos muchos delincuentes, como ya los médicos miren cómo están, como ya la educación miren cómo está, necesitamos un superhéroe que venga a ayudarnos. Y a eso le llaman el orden mundial, donde ya todo lo que se va a tratar aquí es una misma moneda para todos los países, es una misma religión, y nos van a llevar hasta tal punto que nosotros tenemos que pedirle al Señor que venga pronto. ¿Por qué nosotros tenemos que buscar de Dios ahora? Como quiera nosotros nos vamos a morir. Como quiera. Si yo me voy a morir, sea que yo lo retrase o sea que lo alargue, yo tengo que ser sabio. Si yo sé que voy a vivir una vida eterna en un lugar, tengo que elegir el mejor. Dice el apóstol Pablo que vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Por qué voy a renunciar mi fe si yo no voy a estar aquí para toda la vida? Yo no puedo renunciar a Cristo, porque sea hoy o sea mañana, como quiera me voy. ¿Y de qué me sirve alargar un tiempo más si después no me iré con el Señor? Tengo que estar dispuesta a irme con Cristo, pase lo que pase. Si alguien me asegurara que yo voy a estar aquí por toda una eternidad, quizá yo lo piense. Pero si como quiera me voy, ¿por qué voy a negar mi fe en Cristo? Si como quiera me voy, ¿por qué dejarme marcar si voy a vivir toda una eternidad en el infierno? La Biblia lo dice, que todo aquel que sea sellado, ¿qué va a pasar? Será echado al lago del infierno. Entonces debemos de tener conciencia de lo que nosotros somos, de dónde venimos, quién nos protege, con qué contamos y hacia dónde vamos. ¿Qué sucede con esto, iglesia? Para cerrar, ¿cómo me preparo para mi regreso? Nosotros vamos a regresar de donde venimos. Ya nosotros leímos de dónde venimos, con quién contamos, nuestro poder. Pero ahora, ¿cómo nos preparamos para irnos con Cristo? ¿Cuál es la clave
para que nosotros seamos salvos. Y se lo voy a leer ahora. Lo primero es creer en Jesucristo para yo ser salvo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Señor me está llamando a creer en Cristo porque Él es real. ¿Qué otra cosa yo debo de hacer para ser salva? Lo segundo, confesar a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. ¿Dónde vemos eso? En Romanos 10, versículo del 9 al 13, que dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Ya yo creo en Dios, ya yo confesé públicamente. Sí, pero yo creo en Dios, pero tú lo confesaste públicamente. Hay que confesarlo públicamente. Que a eso la gente le dice, ¿te quieres convertir? No, yo no me quiero convertir. Porque lo que estamos hablando es de convertirse de la tiniebla a la luz. De yo creer y trabajar para el diablo, que ahora yo creer en Dios y trabajar para Dios. Y de eso se trata la oración de fe. Cuando nosotros, nuestros labios pronuncian esa palabra públicamente. Ya yo tengo dos. Ya yo tengo que creer y ya yo tengo que confesar públicamente que Jesús es mi Señor y Salvador para que yo sea salva. Para que cuando suene la trompeta yo me pueda ir con Cristo. Para que cuando Cristo venga yo me levante juntamente con Él. ¿Qué otra cosa yo tengo que hacer para ser salva? Lo tercero, ¿qué es? Confesar nuestros pecados y apartarnos. Si nosotros queremos irnos con Cristo, debemos de confesar nuestros pecados y apartarnos, pedir perdón. Y dice su palabra que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos, Él tendrá misericordia. Nosotros alcanzaremos misericordia. Y que nuestro pecado Él lo va a lanzar al fondo del mar y jamás se olvidará de eso. Jamás se va a acordar de eso. Y cuando venga el juicio no seremos juzgados por lo que nos arrepentimos. Cuando venga el juicio la gente será juzgada por los pecados que cometió y no se arrepintió. Entonces el Señor dice, lo tercero, ya tú crees en mí, ya tú me confesaste como Señor y Salvador, ahora confiesa tu pecado ante mí y arrepiéntete. Entonces, ¿dónde encontramos eso? En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, vamos a hacer un escaneo cuando estemos tranquilos. ¿Qué yo estoy haciendo que a Dios no le agrada? Y no es que me lo venga a decir a mí, por favor. Es que usted se siente con el Señor y le diga, mira, Señor, yo he hablado mal de fulano, te pido perdón. Mira, Señor, yo he envidiado esto, aquello, te pido perdón. Mira, Señor, yo he mentido en esto y esto, te pido perdón. Mira, Señor, yo he ofendido a fulano y a fulana, te pido perdón. Mira, Señor, yo he dejado de buscar tu presencia, te pido perdón. Mira, Señor, yo no leo tu palabra, te pido perdón. Pero, si ya yo me arrepentí y ya yo dije que no iba a hacer más eso, pues entonces yo tengo que hacer lo contrario. Ya yo tengo que buscar de Dios, ya yo tengo que orar, ya yo tengo que leer la palabra. A la gente tengo que hablarle de Dios, de lo que Dios ha hecho en mí. ¿Para qué? Para que la gente vea que Cristo es real y que transforma las vidas. Y ya yo confesé mi pecado. ¿De qué me sirve a mí estar hablando de Dios ahora? Si yo tengo pecado que no he confesado. Ustedes me están mirando, pero aquí yo puedo engañar. Cuando Cristo venga y suene la trompeta y ustedes se vayan y yo me quede, Dios no lo permite. ¿A quién engañé? ¿Engañé a alguien? Yo no he engañado a nadie, yo me he engañado a mí misma. Entonces tenemos que confiar en Dios y creer en Dios. Analice a quién usted le ha hecho daño, arrepiéntase, pida perdón. Y si esa gente está viva, vaya a pedirle perdón. Y como dijo Alexander una vez, no vaya al infierno por culpa de un hijo del diablo, dijo él. Si alguien le hizo daño a usted,
se va a ir él y se va a ir usted por no perdonar, dijo él. Nosotros perdonamos para sanar nuestro corazón, quizás no porque la gente se lo merece. Pero debemos de perdonar lo malo que nos hicieron. Y debemos nosotros mismos de perdonar lo malo que hicimos. Y tenemos que pedir perdón. Porque qué corazón lleno de odio, de rencor o de tristeza o de amargura va a pisar el reino de los cielos. Y si Dios nos dice a nosotros que perdonemos, es para que nosotros podamos vivir con Él. Es para que Él pueda habitar en nuestro corazón. No porque la gente se lo merezca. Es que nosotros lo necesitamos como un requisito divino. Debemos de confesar nuestro pecado y ser honestos con nosotros mismos y con el Señor. No guarde nada en un rincón, sáquelo todo. Que Dios quiere que tú seas libre. Pero para eso tienes que confesar tu pecado. Tienes que apartarte de ello, a sabiendas que el enemigo siempre va a estar rondando, buscando cómo nosotros caigamos. Pero ya usted cayó, sí, cayó inmediatamente. Señor, espérate. Pequé ante ti. Perdóname. Cayó. Señor, perdóname. Cada vez que caemos vamos a pedir perdón. Porque es lo único que nos une ante el Señor. Y lo cuarto, perseverar hasta su venida. Ya creemos, ya confesamos a Jesús como Señor y Salvador, ya confesamos nuestros pecados y nos apartamos. La última parte es perseverar. ¿Qué dice en Mateo 24:13? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Para que Cristo siempre viene, persevere. Y ese ejemplo lo tenemos con las vírgenes que se dormían. Y dichoso el siervo que cuando venga su Señor lo encuentre haciendo lo que Él dijo. Dichoso. No veamos cuando Cristo venga o no, porque dice que ni los ángeles lo saben. Solo está en su sola potestad del Padre. Así que venga ahora, venga ahorita, venga cuando venga. Tenemos que perseverar. Tenemos que esperar en Dios. Tenemos que vivir la vida que Dios nos ha mandado a vivir. Porque si estamos aquí es porque tenemos propósito en Dios que queremos que se cumplan. ¿Quién quiere que el propósito de Dios se cumpla en su vida? Amén. Yo necesito que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Y para que eso se cumpla yo tengo que perseverar. Que antes me hizo daño, ¿a qué me mandé el Señor? A orar por mis enemigos. Porque si yo amo al que me ama, ¿qué recompensa tengo? Si yo trato bien al que me trata bien y al que me trata mal, yo lo odio o lo miro con cortar de ojo, ¿qué recompensa hay? ¿Acaso puede habitar el amor de Dios en mi corazón si yo tengo resentimiento por alguien? No. El Señor en esta mañana nos trajo a nosotros para que nos hagamos un examen, para que nosotros entendamos que si queremos que sus propósitos se cumplan en nosotros, tenemos que ser sinceros con nosotros. Tenemos que saber hacia dónde vamos. Tenemos que saber cómo actuar. Tenemos que saber con qué contamos. El enemigo nos está mandando toda la guerra posible. Pero el Señor puso en nosotros armadura y nos dio una espada. Y esa espada es la palabra de Dios para parar todo dardo de fuego del enemigo. Que cuando el enemigo quiera traerte un mal pensamiento a la cabeza, no, la palabra de Dios dice esto. Que cuando el enemigo quiera traerte algo, no, el Señor dijo esto. Que aunque tú quieras hacer algo, espérate. Todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Que cuando algo está pasando, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Y si el Señor me dijo a mí que para que el diablo tenga que ir de la situación que yo estoy pasando, solo tengo que someterme a Él, pues déjame hacerlo. ¿Y cómo yo me someto a Dios? Leyendo su palabra y orando y esperando que Él haga. Esas son las 4 cosas que tenemos que hacer si queremos irnos con Dios, si queremos ser salvos. Esas son las 4 cosas. Creer en Dios, confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, confesar nuestros pecados y apartarnos y estar firme. Estar firme. El Señor no nos manda a hacer otra cosa. Esas son las 4 cosas que tenemos que hacer para que nuestra alma sea salva. Y dice una parte, una porción de la Biblia: no se alegren porque los demonios se sujetan a ustedes. Alégrense que su nombre está escrito en el libro de la vida. De eso debemos de preocuparnos y a eso tenemos que ponerle énfasis.
a que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque Jesús viene a buscar una iglesia que se parece a Él. Y si Jesús perdonó a sus enemigos, ¿por qué nosotros no? Y Jesús no respondió de la misma manera que le trataron. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ser como Cristo. Y para eso tenemos que pedirle a Él que ponga un corazón nuevo en nosotros. Para eso tenemos que pedirle a Él que nos ayude a ver las almas como Él la ve y amarla como Él la ama. Para que nosotros podamos estar a cuenta con el Señor. Nuestros enemigos no somos la gente. Nuestros enemigos es el diablo que nos quiere hacer pecar y que quiere que nosotros sentamos a Dios y que quiere que nos quedemos cuando la trompeta suene. Pero el propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a orar. Vamos a ponerlo de pie. Reflexionamos un poco. Jesucristo viene pronto. Pongámonos a cuenta. Pongámonos a cuenta con el Señor para que en su regreso podamos ir.